Buenas tardes, bienvenido al tema 28. Vamos a ver úlceras por presión y comenzaremos con una definición sencilla. Vemos en la presentación que es un poquito más amplia, pero nos quedamos con esa parte principal de la lesión o trastorno de la integridad de la piel, que se manifiesta como zonas localizadas de necrosis isquémica, ¿vale? Vemos que hay una explicación mucho mayor, más amplia, para poder tener una percepción mayor de lo que supone una úlcera por presión. Bien. ¿Qué incluye? Pues bueno, además de las lesiones propias en pacientes encamados, lo que llamamos pacientes por decúbito, también en pacientes en sedestación, que puedan estar en silla. El tiempo de silla prolongado se da sobre todo en pacientes que tienen lesiones medulares, tetraplegias. Y también incorporamos las denominadas úlceras iatrogénicas en pacientes con aparataje, por ejemplo, sondas, férulas u otras. Estas úlceras por presión son heridas, están dentro de esa clasificación de heridas, y las encontraremos como heridas crónicas. Lamentablemente también son indicadores de la calidad de los cuidados de enfermería, ya que muchos de los factores que vamos a ver de riesgo o predisposición son muy salvables y modificables para que no aparezcan o aparezcan en menor grado, ¿no? Vamos a ver estos factores. Los factores son extrínsecos, intrínsecos y combinación de factores. Los extrínsecos son aquellos en los que podemos actuar, sobre los que podemos minimizar el riesgo. El intrínseco es el propio de las características físicas de cada paciente y la combinación de factores. Esa combinación de factores se da en pacientes, sobre todo con edad avanzada, y aquellos que tienen una permanencia en cama o en silla de ruedas mayor por sus características, bien provocadas por una lesión, bien por una enfermedad o bien por esta edad avanzada que en la mayoría de las ocasiones termina con esa característica de la permanencia o la larga permanencia en cama, ¿vale? Bien. En el término, decíamos, aparecían estos factores extrínsecos, la presión. En la presión es el apoyo en una superficie dura, especialmente en prominencias óseas, como fuerza perpendicular, fuerza que lo que hace es presionar una prominencia ósea sobre las capas exteriores de la piel, provocando una isquemia celular. Esa isquemia celular afecta principalmente primero a las capas de la epidermis o capa más externa de la piel, posteriormente a la dermis y en último lugar a las capas subcutáneas. En muchos casos también la lesión puede producirse de dentro a fuera, de forma que podemos encontrar lesiones de grado 3 y grado 4 en la que se vean afectaciones que puedan llegar a las capas musculares u óseas que veremos después. En la fricción o roce aparece por arrugas, por partículas que pueda haber en la cama, por movilizaciones inadecuadas por arrastre, en las denominadas fuerzas paralelas, ¿vale? Luego encontramos cizallamiento. En el cizallamiento hay una combinación de estas fuerzas de presión y de las fuerzas de fricción, lo que denominamos fuerza tangencial. Por último, la humedad. Esta es, bueno, algo más salvable, ya que en muchos casos se da por una falta o bien de personal o bien de una técnica apropiada, ¿no? Vemos que es el sudor, orina, heces o un secado defectuoso del paciente. Todo esto se puede ver factorizado o multiplicado por el tiempo que esté el paciente expuesto a estos factores. En los factores intrínsecos encontramos principalmente la pérdida de la función sensitiva o motora, bien por lesión o bien por el factor de edad. La disminución de la percepción por inconsciencia en pacientes que llevan encamados con lesión o en UCI durante mucho tiempo. El riesgo de destrucción de la piel, y esto se da según la calidad de la piel, bien por la edad, bien en pacientes con algún tipo de deficiencia, como las deficiencias nutricionales, la deshidratación, el déficit de vitaminas, sobre todo vitamina C, o las deficiencias en vascularización. También el sobrepeso o la delgadez pueden afectar en mayor o menor medida dependiendo de estas características personales. Y por último, los trastornos inmunológicos, que pueden venir por alteraciones en el sistema inmune o por tratamientos con inmunodepresores como corticoides o citostáticos que afectan de una manera sistémica a todas las células del organismo.
Bien, en el proceso de formación y estadios de evolución veremos cómo hay una obstrucción del riego sanguíneo por presión, que podemos observar en la presentación, y vemos como cuanto mayor es la presión que se ejerce, disminuye la vascularización provocando, en este caso, una isquemia por una muerte celular y empieza a afectar, como decimos, a las capas más externas hacia las capas más internas, de manera que pueda llegar, ahora veremos luego en los grados, cómo puede llegar a formar parte de una herida prácticamente sin solución en los grados 4. Bien, vemos los estadios que se pueden dar, o grados. Grado 1 o estadio 1, que serían las úlceras de primer grado. Los signos que vamos a encontrar y característicos son el eritema, que no desaparece cuando cesa la presión. Observamos una piel intacta, con continuidad, que puede ser dolorosa, firme y más caliente o fría que la que hay alrededor o circundante. La afectación se da solamente a nivel de epidermis y dermis. En el grado 2 o de segundo grado o segundo estadio, los signos característicos serán las vesículas o flictenas, ampollas, cerradas o rotas. Piel con abrasión, pérdida de espesor parcial de la dermis, úlcera abierta con lecho rosado sin esfacelos. Este lecho rosado, la característica principal es que estamos todavía en la dermis, por lo tanto hay una zona muy vascularizada que le da este color rosáceo todavía. Su afectación, como decimos, epidermis, dermis y puede ya empezar el contacto con la hipodermis. En el momento en el que la afectación se va de la hipodermis, nos vamos al grado 3 o estadio 3. Los signos más apreciables son la pérdida de la continuidad de la piel, la aparición del cráter profundo, la grasa subcutánea que se hace visible y puede presentar esfacelos. Aparece la denominada escara por necrosis. La afectación, necrosis o muerte celular, y extensión hasta la fascia muscular. Mucho cuidado con esta lesión en la fascia, ya que puede haber una lesión necrótica en la fascia y provocar lesiones muy graves. Por último tenemos grado 4, que son signos con aumento de la extensión y profundidad en el hueso, músculo y tendones que los hace visibles o palpables, cavernas y trayectos sinuosos de difícil acceso y solución. La afectación principal se da a nivel de daño muscular, óseo o de otras estructuras, provocando periostitis, osteitis y osteomelitis. Vamos con las localizaciones más frecuentes. En las localizaciones más frecuentes encontramos tres principalmente para decúbito supino, prono y lateral. Hablaremos siempre de 4 posiciones por decúbito, ya que lateral, lateral derecho, lateral izquierdo, ¿vale? Incluirá luego la sedestación, sobre todo, como decimos, en pacientes tetraplégicos, y por último, aquellas que aparecen por iatrogenia. El decúbito supino se caracteriza principalmente por la aparición en occipucio, omóplatos, columna vertebral dorsal, olecranon, sacro, glúteos y talones. En decúbito prono, en frente, pabellón auricular, mejillas, acromion, senos, región costal, crestas ilíacas, órganos genitales, cóndilos y dedos de los pies. En decúbito lateral, tanto derecho como izquierdo, en mejillas, pabellón auricular, acromion, olecranon, costillas, cóndilos, trocánter mayor, maleolos y dedos de los pies. En sedestación, como decimos, en pacientes, reiteramos, sobre todo tetraplégicos, occipucio, escápulas, olecranon, sacro, tuberosidad isquiática, zona poplítea, talones y metatarsianos. Por iatrogenia son mucho más extensos dependiendo del aparataje que utilice el paciente. En nariz pueden aparecer por gafas o mascarillas por oxigenoterapia, fosas nasales por sonda nasogástrica o sondajes de oxigenación o gafas nasales. En la boca pueden aparecer por los tubos endotraqueales, en el cuello por el soporte de la cánula de traqueostomía, en zonas de cateterismo intravenoso, con tobillos, muñecas, por las sujeciones, y en las zonas de inmovilización por férulas o escayolas. Bien. Vamos con el plan de actuación de enfermería. En el plan de actuación de enfermería lo primero que se hace es una valoración del riesgo de que pueda aparecer. Ya hemos visto que hay varios factores que van a determinar o que vamos a observar en diferentes escalas.
podemos identificar hasta 47 escalas distintas en úlceras por presión, escala de Norton, escala de Braden, que son las que vamos a ver principalmente y las que mayor uso, de las que mayor uso se hace. Tenemos también escala Arnell, escala de Mina, Waterloo, Nova 5, etc. La escala de Norton, lo que vamos a ver son parámetros medibles. Tenemos el estado físico general, estado mental, actividad, movilidad, incontinencia. Y dependiendo si es bueno, justo, pobre o malo, le vamos dando mayor o menor puntuación. Mayor puntuación si se cumple la característica de ser bueno o de ser óptimo, y 1 si va a ser malo o un determinante de riesgo muy alto. Es decir, a mayor puntuación, menor riesgo. Sin riesgo o riesgo mínimo si obtiene una puntuación de más de 14 puntos, con riesgo apreciable de 14 o menos, y con un riesgo muy alto cuando disminuye por debajo de 12 puntos. En la escala de Braden, que cada vez es la más utilizada, también nos permite periodicidad de reevaluación. La puntuación total se va a oscilar de 6 a 23. Los parámetros que se van a observar son parámetros en los cuales vamos otra vez a complementar con la escala de Norton, y aquí lo que vamos a ver son percepciones sensoriales, exposición a la humedad, como vemos era un factor extrínseco, la actividad, la movilización, la nutrición y los riesgos de lesiones cutáneas o de calidad en su piel. Los parámetros también cuantificables, sin riesgo o riesgo mínimo cuando tenemos más de 16 puntos, riesgo moderado o medio de 13 a 15 puntos y riesgo muy alto de 13 o menos. Cuando realicemos una reevaluación, si está por debajo de 12 puntos tiene un alto riesgo al cabo del primer día, 13-14 puntos con un riesgo moderado a los 3 días, 15-18 puntos con un bajo riesgo a los 7 días y más de 19 puntos sin riesgo a partir de los 7 días. Bien, en los procedimientos preventivos veremos que el mejor de los tratamientos que podemos obtener es la prevención. Depende de la calidad y de la continuidad de los cuidados. Para tratar a pacientes con úlcera por presión, ¿qué haremos? Lo primero, tratar al paciente como un paciente o un ser integral, un todo sistémico, no por parcelas. Énfasis en las medidas de prevención más que en las de curación para evitar la aparición. Máxima implicación del paciente y de la familia. Tienen que formar parte de ese proceso para minimizar el riesgo. Evaluar constantemente para ver si las medidas de prevención y de curación están siendo efectivas. Y, en cuanto a las medidas preventivas, la realización continua, organizada y sistémica de actividades. Los primeros cuidados que vemos son cuidados relacionados con la protección de la piel. La valoración de la piel se debe de realizar mínimo una vez al día. Con cuidados higiénicos, como limpiar con agua y jabón no irritativo, secar bien, dar masaje en las zonas sin lesión, ropa limpia, seca y sin arrugas. Cuidados específicos ante sondaje, tubo endotraqueal, oxigenoterapia o catéteres de larga duración. Eliminación de la humedad. Evitar la maceración de la piel con secado exquisito. Usar absorbentes y colectores de orina y productos de barrera, como películas transparentes. Uso de protectores de la piel. Cremas protectoras con ácidos grasos hiperoxigenados, espumas de poliuretano o hidrocoloides. Aspectos a evitar. Evitar los soles, la aplicación de alcohol o colonias, prolongar el tiempo de uso de absorbentes, que la cama esté sucia con arrugas o con partículas después de la comida, por ejemplo. Friccionar la piel, sobre todo al masajearla o al secarla. Bien, en cuanto a la nutrición y la hidratación, la valoración del estado nutricional y de la ingesta diaria. La nutrición, aportar proteína y vitaminas y antioxidantes. La hidratación, ofrecer mucha agua al paciente. Y aspectos a evitar, comidas que no agraden o que tengan mal aspecto, o meter prisa o apresurar a que termine pronto. En el manejo de la reducción de la presión, cambios posturales cada 2-3 horas. Por la noche cada 4 horas y hacerlas en los 4 decúbitos, como decíamos, decúbito supino, decúbito prono, lateral derecho, lateral izquierdo.
Si es en sedestación, cambios cada hora. Se realizarán durante las 24 horas y se anotarán en los registros de enfermería. También nos podemos ayudar y hacer uso de dispositivos como camas especiales, alternanting, arco de cama y protectores como apósitos hidrocelulares o vendajes. Fomentar la movilización con movilizaciones activas o pasivas. Dispositivos para aliviar presión, apósitos, talones, superficies especiales que reducen la presión, la fricción, estáticas, el aumentar el área del contacto con la piel, o dinámicas, con colchonetas o colchones o camas fluidificadas. Y aspectos que se deben evitar. Aspectos a evitar como son apoyar sobre una úlcera por presión ya iniciada, arrastrar, en la movilización del paciente, elevar el cabecero más de 30 grados o usar flotadores o rodetes. Bien, en los procedimientos curativos se utiliza el índice de gravedad cada 14 días. Este índice de gravedad se da observando anchura por longitud multiplicado por el estadio en el que se encuentre, 1, 2, 3, 4, y dividido entre 2. ¿Qué objetivo tiene? El objetivo curativo es estimular la curación y acelerar el proceso de reparación. Será necesario favorecer un ambiente húmedo, el desbridamiento y la aparición la prevención de infecciones y evitar la aparición de nuevas úlceras. La curación depende de la profundidad de la lesión, como es evidente, del estado general del paciente y de los cuidados prestados. Cuando tenemos una úlcera de grado 1, podemos tener una curación de 2 días, grado 2 de 1 a 2 semanas, grado 3 de 1 a 3 meses, vemos cómo se va multiplicando de manera exponencial, y los grados 4 desde meses hasta años o incluso en ocasiones tienden a ser crónicas y no se pueden solucionar, no se curan. Bien, en la valoración de la lesión, pues la lesión se valora al menos semanalmente y siempre que haya algún cambio en la herida. Como vemos en la valoración se incluyen parámetros como la antigüedad de la lesión, localización, el estadio, dimensiones, la tunelización o cavitación, el tipo de tejido del lecho de la herida, el estado de la piel perilesional que está alrededor, la cantidad y tipo de exudado, signos clínicos de infección, dolor, tipo de desbridamiento, cuidados locales y periodicidad de las curas. A partir de ahí se crea el denominado preparación del lecho, el esquema TIME. Bien, el esquema TIME, un acrónimo en el que vamos a encontrar, un acrónimo que viene del inglés, está traducido, ¿vale? En el que podemos observar del siguiente modo, ¿no? La primera T viene relacionada con tejido, tisú, la segunda con infección, la tercera con humedad, mixture, y la última con borde, eight. Hay otra manera de definirlo, otra que encontraréis en muchos manuales, como son la T de tratamiento, I de implementación, M de monitorización y la E de evaluación, ¿vale? Nosotros vamos a esta primera parte centrado en el lecho de la herida, y centrado en el lecho de la herida, como vemos, ¿no? Vamos a hacer referencia al tejido, infección, humedad, que viene de esa M en inglés, y del borde. En el primero vemos control del tejido no viable, la I como control de la inflamación y la infección, la M con control del exudado, ya que nos vamos a esos niveles de humedad que puedan aparecer, y la E la estimulación de los bordes epiteliales para corregir la herida y que se vaya solucionando por sí misma. En la limpieza de la herida debe de hacerse inicialmente y con suero fisiológico. No se deben utilizar antisépticos ni alcoholes, como hemos visto antes, que puedan ser irritantes. Lo primero se realizará el denominado desbridamiento. En el desbridamiento lo que pretende es eliminar los tejidos necróticos y los restos no viables. Existen varios métodos. El primero es el quirúrgico o cortante, que consiste en recortar la herida por planos y en diferentes secciones, empezando por el área central. Realizar la técnica con instrumental siempre estéril. Método enzimático. El método se basa en aplicar productos que contienen enzimas
proteolíticas en la herida. Debe protegerse la piel periulceral, es decir, la que está alrededor para que no se vea afectada. Método o desbridamiento autolítico. Se aplica a cualquier producto capaz de producir condiciones de cura en humedad o cura húmeda. Bien, como os decía, repito que he tenido que parar un momentito el vídeo. En el autolítico se aplica a cualquier producto capaz de producir condiciones de cura húmeda o en humedad. Es el más indoloro de todos y el más útil en combinación con otros métodos. El osmótico, que se basa en el intercambio de fluidos de distintas densidades, con apósitos hiperosmolares que se cambian cada 12-24 horas para que hagan acción y vayan reduciendo esos intercambios de fluidos de distintas densidades. Y por último estaría el denominado mecánico, donde hay abrasión mecánica con destranómeros en irrigación o en apósitos. Para el control de la infección o de la inflamación del exudado, que corresponde a las letras I y M del time, ¿vale? Los signos de infección aparecen con inflamación, eritema, con el edema, con el calor, con la aparición de las tumoraciones, del dolor, del olor y del exudado. Vemos infección por un lado y factores de humedad por otro. El exudado es necesario para la cicatrización, pero hay que controlarlo, y para controlarlo existen productos de alginatos, hidrocoloides, poliuretanos como el FOAM, etc. Se realizará la recogida de muestras para su estudio en laboratorio. Si se confirma, se hará tratamiento, además de con limpieza y desbridamiento, con antibióticos generales o de amplio espectro y específicamente con apósitos de plata. En la estimulación de los bordes, que es la fase final en el proceso de cicatrización o reepitalización, que se favorece con el procedimiento de cura en ambiente húmedo. Estos apósitos de CAT, de ambiente húmedo, cumplen los siguientes objetivos. Lo primero, mantienen ambiente húmedo y temperatura adecuada en la herida. Son biocompatibles, como cualquier, material que vayamos a utilizar, en este caso sobre todo en heridas abiertas. Protegen de agresiones externas, absorben los exudados, tienen una permeabilidad selectiva al oxígeno y al vapor de agua. Respetan la piel que se encuentra alrededor, la periulcelar, y presentan una buena adaptación por el paciente y por los profesionales. En el seguimiento de la evolución, el sistema de úlceras por presión o escalas de úlceras por presión, vemos primero los recursos materiales. En los recursos materiales veremos una valoración y registro de úlceras por presión que se hará en las hojas de incidencias con regla milimetrada. Prevención e higiene con jabón suave, productos hidratantes, salvacamas, transpirables, elementos de alivio de presión, ácidos grasos hiperoxigenados u otras cremas protectoras. Tratamiento curativo con set de curas y productos farmacológicos. Y otros que se van a usar, dependiendo de las características o del grado, como guantes, compresas, gases estériles, la bolsa de ropa sucia, y para el cultivo, jeringas y agujas, gasas y guantes estériles, antiséptico local, vía de transporte de muestra anaerobia, el hisopo con vial de transporte. En el protocolo de actuación se basará primero en la preparación del equipo necesario, en el lavado de manos y en la explicación del procedimiento al paciente que se debe de realizar siempre que vayamos a hacer una técnica de cualquier tipo, por simple o sencilla que parezca. La administración de analgésicos según la prescripción médica. Procurar intimidad al paciente. Realizar cura en condiciones de asepsia. Retirar el apósito mediante una técnica no agresiva que pueda provocar una apertura de la herida o un problema en ella que no deseamos. Limpiar la lesión con suero fisiológico, que se empieza con el procedimiento de la propia retirada del apósito. Valorar la piel que esté alrededor. En caso de uso de apósito, debe sobrepasar en 2,5 o 4 centímetros el borde de la úlcera. Esto ocurre también con los vendajes, que sabemos que no pueden empezar ni terminar en el lugar de la lesión.
Cambiar apósitos según las características generales, ¿no? La general sería cada 72 horas, salvo que se arrugue o que el exudado supere los bordes periulcerales. En el noveno de los casos, en caso de los escafelos o tejido necrótico, es necesario desbridar. Si existe placa necrótica, bisturí, hidrogeles o colagenasa y rellenar parcialmente. Por último, deberán identificarse la limpieza y el desbridamiento realizando curas cada 12-24 horas, según necesidad, y no se realizará una cura oclusiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto llegamos al final del tema de úlceras por presión. ¿Alguna duda o alguna sugerencia o algo que se os ocurra? Me lo dejáis en los comentarios o me lo enviáis por correo electrónico, el medio que queráis elegir, ¿vale? Venga, muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.